Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Ya estamos de regreso aquí en la plaza de ADN, saludando a toda la gente que nos está escuchando, sea que está de vacaciones, sea que está trabajando. Un abrazo para ustedes y también a la gente que nos está viendo en el canal de YouTube de Radio ADN. Esta entrevista y todas las entrevistas quedan alojadas ahí en la playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN, y los temas son todos muy importantes e interesantes a propósito de todo lo que está pasando a nivel internacional. Recuerden que ahí también tenemos mucha conversación sobre multilateralismo, mucha conversación sobre el derecho internacional también, y tenemos este nuevo espacio que se llama Filosofía para Todos, que inauguramos la semana pasada con la filósofa, ella no se autodenomina filósofa, pero la ensayista española Ingrid Guardiola también, en una conversación sobre tecnología, cultura y poder. Bien interesante, así que les invitamos a revisar las distintas entrevistas, los mini podcasts de Plaza ADN ahí en el canal de YouTube. Ahora vamos a seguir conversando de sostenibilidad y vamos a seguir conversando de cómo planificar a largo plazo, basados en la evidencia científica que mezcla de todo, desde salud para las personas hasta salud para el planeta, puede generar un impacto positivo, y cómo esas políticas de Estado nos han transformado en un referente a nivel mundial en temas de electromovilidad. Y cuando uno dice electromovilidad, ¿qué es electromovilidad? Hartas cosas, pero en particular buses eléctricos, que es lo que más yo creo que la gente, sobre todo aquí en la región metropolitana, reconoce. Vamos a conversar de eso con Paola Tapia, que es la directora de Transporte Público Metropolitano. ¿Cómo está, Paola? Hola, Lucía, un gusto saludarte, saludar a todas y todos los que están conectados. Qué rico hablar de sostenibilidad en un ambiente distinto, en Plaza ADN, una forma de conversar distinta. Qué bueno que estén los podcasts, los felicito por la iniciativa, porque así van quedando alojados estos temas que a veces uno dice, ¿a dónde está el dato? ¿A dónde está la información? Bueno, ahí entonces en Plaza ADN la puede encontrar, y qué mejor que hablar de electromovilidad. Sí, muchas gracias además por estar acá, después de un tremendo trabajo que se hizo para presentar el segundo reporte de movilidad, que se presentó la semana pasada en el marco de un seminario latinoamericano de electromovilidad, donde ahí se vio efectivamente cómo Chile se transformaba en un referente a nivel internacional y protagonista de la electromovilidad en América Latina. Primero, ¿qué datos nos quieres, así como si tuvieras que dar como 3 titulares importantes, qué datos nos quieres decir que arrojó este reporte de electromovilidad? Bueno, primero que consolida a Santiago de Chile como la ciudad con más buses eléctricos después de las ciudades chinas. Ese es un orgullo nacional, nos tiene que obviamente ensalzar en el sentido de que hemos hecho una política de Estado que ha traspasado los gobiernos, partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, continuó en el gobierno del presidente Piñera y hoy día se consolida en el gobierno del presidente Boric. Así que no olvidemos ese dato. No es ni París, no es Madrid, no es una ciudad de Estados Unidos, sino que es Santiago de Chile, la ciudad con más buses eléctricos. Y la pregunta que obviamente tenemos que conversar es cuáles son los resultados que contiene este informe y que contiene esta política de Estado. Y 2 datos. La Alameda, nuestra principal arteria en la capital, desde el 2019 se está midiendo día tras día. Hay instalados los equipos ahí en el Ministerio de Vivienda, en la azotea, midiendo día a día cómo disminuye el ruido en la ciudad. Y por la presencia de los buses eléctricos ha disminuido más de un 64% el ruido en nuestro principal eje, que es Alameda Providencia. Perfecto. 64% de ruido. Y si eso además lo llevamos a emisiones contaminantes, tenemos una disminución del material particulado que supera el 70% y también una disminución considerable en CO2. Entonces, la electromovilidad es amigable con el medio ambiente, es amigable con una ciudad en la cual nos podemos escuchar de una forma distinta, porque hoy día el espacio público y el transporte público es ese lugar de encuentro gracias, entre otras cosas, a la electromovilidad. Súper importante, uno recuerda zonas, y todavía existen, ¿no es cierto? Y vamos a estar hablando de lo que pasa en regiones también y cómo se avanza en regiones. Lugares donde uno no puede efectivamente conversar por el ruido de las micros, y la manera en la que eso altera la vida de la ciudad y la vida de las personas que viven ahí es bien impactante. Pero además, en este seminario al que tuve la posibilidad de asistir, estuve ahí además presentando partes del informe y ahí me enteré de datos muy importantes.
por ejemplo, el académico Hugo Silva de la Universidad Católica, que mostró este estudio que refleja la disminución de enfermedades respiratorias, especialmente en niños en zonas donde ha dejado de transitar buses a diésel y se han cambiado por buses eléctricos. Entonces es bien impactante porque esto ha mejorado la calidad de vida tanto de los usuarios del transporte público como también de las personas que viven en la ciudad, y para qué decir las personas que viven cerca de los terminales. Y usted mencionaba que esto ha sido gracias a una política de Estado. Que yo quisiera como tener esa conversación, porque estamos muy preocupados de la urgencia y pocas veces los gobiernos tienen la oportunidad de diseñar algo de largo plazo, de futuro, que además sea respetado por el gobierno que venga, independiente de que cambie el color político. ¿Cuál es la historia del transporte público eléctrico? Que usted dice, partió con un gobierno, siguió con el otro. Si usted podría contar ese trayecto, esa línea de vida del transporte, de los buses eléctricos. Bueno, esa línea de vida en Santiago comienza en el 2017, cuando me correspondió además la hermosa tarea de acompañar a la presidenta Bachelet como la primera mujer ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Y en ese momento teníamos el desafío de incorporar esta tecnología. Yo siempre cuento una anécdota porque fue una persona que trabajaba conmigo, una autoridad también regional, viajó a Inglaterra, volvió y me dice, ninguna posibilidad, olvídate de los buses eléctricos, en Europa no está generándose el cambio de tecnología, por lo tanto sigamos con los diésel, Euro 6, me dice todo. Yo como soy porfiada y también valiente, dije no. ¿Por qué? Porque estamos elaborando esa mirada de largo plazo. ¿Dónde? En una estrategia de electromovilidad. Entonces aquí hubo una política pública incluso antes de traer los buses. Y eso es muy importante. Y fue una política de largo plazo que iba de la mano de los proyectos ya en ese entonces de descarbonización. Y por lo tanto, lo que fijamos ahí fueron metas, que también es bueno compartirla. También vino luego la política de electromovilidad del 2021 del presidente Piñera. Entonces tuvimos dos estrategias con una mirada de largo plazo y metas muy claras. Al 2040 no van a haber más buses de transporte público que no sean cero emisiones. Clarita la meta. Y al 2035 no se van a hacer más procesos de licitación sin que sean cero emisiones. ¿Y qué dijimos nosotros? Están muy bien las metas, pero vamos a ser ambiciosos. Y esas metas las adelantamos. Y el 2023 hicimos la primera licitación en Santiago y prácticamente en el mundo de buses cero emisiones. Entonces, la política partió con una estrategia, una mirada a largo plazo, y segundo, con un piloto. Si también hemos aprendido de los errores, de querer hacer los Big Bang, de que todo lo vamos a arreglar en un día. Entonces dijimos, gradual. Trajimos los dos primeros buses eléctricos, los empezamos a probar, nos desafiamos con una licitación incorporando 90 buses eléctricos y así sucesivamente luego siguió la incorporación. Entonces, si uno tuviera que escribir hoy día la historia, diría, aquí hubo una estrategia con mirada a largo plazo, incorporando, ojo, al Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente y Transporte, pero no solo los ministerios. Fuimos a la academia, a la sociedad civil y juntos armamos esta estrategia que hoy día incluso se está pensando ya en la tercera estrategia de electromovilidad. Se hicieron pilotos y muy importante, se generó el ecosistema. Las empresas dijeron presente, la academia se hizo presente y evaluamos. Y fíjate tú que en esa época el transporte público tenía una nota casi que no alcanzaba el 5, pero esos primeros buses eléctricos se sacaron un 6,5. Entonces algo estábamos haciendo bien. Claro, y de hecho hace poco también se publicó la nota que se había sacado al transporte público metropolitano y por primera vez tiene la mejor nota de su historia desde que se mide, que lleva casi, no alcanza a ser 20, pero casi 20 años midiéndose. ¿Y qué nota era? La nota hoy día, el total del sistema, cuando uno le pregunta a una persona cuál es tu recorrido, cómo se comporta, un 5,7. Así que ya casi estamos rozando el 6, lo que sin lugar a dudas es la muestra de nuevo de una política de Estado con mirada a largo plazo. Mucha gente no se ha subido nunca a un bus eléctrico porque probablemente vive en regiones donde no existen todavía. Hay regiones que hoy día son ciudades 100% buses eléctricos. Santiago todavía no, pero creo que Copiapó es la ciudad con 100% buses eléctricos y otras ciudades también han ido avanzando lentamente. Pero si uno tuviera que hacer también para tomarnos un minuto y decir en qué estamos mejor, en realidad, porque a veces pensamos que todo es peor y nosotros decimos, a nosotros nos gusta compartir lo bueno, tengámonos, digamos, en qué estamos mejor. Hace 10 años, con esas ciudades donde todavía no llegan los buses eléctricos, ¿qué tienen hoy día los buses eléctricos que hace 10 años un pasajero no tenía cuando se transportaba?
Bueno, ahí es bien importante destacar las bondades que trajimos con la electromovilidad, porque esto no es electromovilidad por electromovilidad. Acá también trajimos un bus nuevo que tiene aire acondicionado, que tiene conexión a Wi-Fi, que tiene USB, que tiene una cabina segregada para el conductor. Muy importante, tiene cámaras de seguridad. Hoy día el bus no es solo un bus seguro, es un bus inteligente. Es un bus que se mueve en la ciudad. Estamos incorporando el botón de pánico. Qué importante cuando ocurre un evento de inseguridad que el conductor pueda alertar a través de un botón de pánico. Entonces, la tecnología de hace 10 años atrás prácticamente no tenía nada de eso. No tenía ninguna de esas características. Cargadores, todo eso no existía. Estábamos Aire años acondicionado, luz, claro. años luz de eso. Y es lo que entiendo yo, evidentemente, nos reclaman las regiones. Y por eso nuestro ministro Juan Carlos Muñoz ha liderado también el proceso de incorporarla. Copiapó es la primera ciudad en Chile de tener 100% buses eléctricos. Entonces está Beijing. Para que tengan una idea, el Centro de Movilidad Sostenible dice está Beijing con prácticamente toda su flota eléctrica, Shenzhen, y luego viene Copiapó. Y luego el número de buses viene Santiago, evidentemente, por la cantidad de buses eléctricos que tenemos. Entonces, eso hace 10 años era impensado. Entonces, junto con la electromovilidad, en estos 10 años hemos incorporado este bus inteligente, este bus seguro. Entonces, la experiencia de viaje ha cambiado diametralmente y prueba de ello es la encuesta satisfacción. Y también muy importante, los electroterminales. Los electroterminales le cambian la vida a los vecinos. El 89% de quienes viven cercanos a un corredor de buses eléctricos dicen hoy el transporte público hoy día es moderno y es innovador. ¿Tú te habrías pensado que hace 10 años alguien te dijera que el transporte público en Santiago de Chile era moderno e innovador? Claro, es cómo ha mejorado la calidad de vida, porque eso es, ¿no es cierto? Finalmente es cómo mejoramos la calidad de vida de las personas en el presente, pero además sin arriesgar el mañana, que es como un lema que nosotros tenemos, la electromovilidad en base a energías sostenibles, energías verdes, efectivamente lo que permite mejoremos la calidad de vida, pero no sigamos arriesgando el futuro del planeta, de las generaciones y de las personas, ¿no es cierto? Y ahí la calidad de vida es impresionante como la ha cambiado. Vamos en orden. A los usuarios, ¿no es cierto? Los usuarios que hoy día acceden a ese tipo de bus que hace 5 o 10 años atrás no existía. En su mayoría en Santiago, ¿cuánto es la flota, el porcentaje? Hoy día tenemos más de 3.800 buses eléctricos, pronto estamos por llegar a los 4.000 y en marzo, cuando entreguemos las llaves como administración al próximo gobierno, vamos a entregar orgullosamente 4.400 buses eléctricos. Perfecto. ¿Y eso qué porcentaje de la planta es? Es un 68% del total de buses que hay en la ciudad moviéndose día a día. Súper, excelente. O sea, la mayoría de los viajes se realizan en buses eléctricos. Eso es súper importante porque nosotros también hemos puesto mucho énfasis en la equidad territorial. Antes los veíamos, claro, en Alameda, Providencia, pero hoy día están en Santa Rosa, hoy día están llegando a la Florida, a Puente Alto, ¿para qué decir Maipú? Entonces hoy día el orgullo es compartido no solo por la zona central y oriente de la capital, donde se situaron los primeros buses eléctricos, sino que hoy día permea todo. La comuna de La Pintana va a tener más de 90% buses eléctricos. ¿Cómo no va a ser importante? Claro, claro que sí. Mejor en la vida, entonces, la calidad de vida de las y los usuarios, que además, sobre todo en las zonas más centrales o periféricas, realizan largos trayectos en bus. Y eso es excelente. Segundo, usted mencionaba para los vecinos los terminales. Los terminales antes eran una cosa sucia y hoy día son una oportunidad no solamente de que mejora el ambiente, la iluminación, la limpieza del lugar, sino que puede ser que en un futuro incluso se transformen en espacios donde se puede generar energía verde para las comunidades aledañas. Pero quiero hablar de los choferes, de las y los choferes también. ¿Cómo le ha cambiado la vida la electromovilidad a las y los choferes? Bueno, la electromovilidad ha sido un cambio muy importante con otra política de Estado que nosotros hemos desarrollado, que es la incorporación de mujeres. Es muy distinto que tú invites a una mujer a un bus diésel, que es un bus que en general es mucho más, entre comillas, digámoslo tal cual, sucio muchas veces, donde hay un motor complejo que evidentemente una mujer siente que no lo puede abordar, digamos. Muy pocas mujeres estudian mecánica, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, cuando tú les dices, yo te invito a formar parte de Red para que conduzcas un bus Red, pero además tu bus sea eléctrico, la verdad es que tú le estás dando todas las opciones para que ella asuma con responsabilidad esta tarea y corra este riesgo que muchas veces algunas me han dicho. Me dicen, oye, yo me siento empoderada, pero antes tenía miedo de conducir un bus así. Entonces, la electromovilidad nos ha permitido acercar a las mujeres a la conducción y fíjate que en el 2022 teníamos 900 conductoras y hoy día vamos
a tener en total 2.323 mujeres conductoras. Entonces, la verdad es que hemos duplicado la cifra, 142% aumento de mujeres al volante, y especialmente por la electromovilidad, porque ya nos dicen, es un bus que lo siento más limpio, más seguro, más fácil de conducir. Y lo mejor, porque como todo en esta vida es cíclico, es que esas mujeres manejan en forma más eficiente. Entonces, para una empresa puede ser mucho más rentable tener una mujer conductora. ¿Por qué? Porque maneja más suave y entonces le da mayor eficiencia energética a su bus, de modo tal de que además tiene ventajas económicas para la empresa. Entonces, ¿qué mejor? Algo que antes no íbamos a imaginar, hoy día está presente, y evidentemente los hombres también. Yo siempre cuento una anécdota en el terminal El Conquistador en Maipú. Un conductor se me acerca y me dice, ¿sabe qué? A mí la electromovilidad me cambió la vida. Míreme, me dice, míreme, yo llego limpio a mi casa. Entonces, la verdad es que eso representa la dignidad del trabajo que hoy día podemos entregarle a mujeres y hombres que son quienes lideran y quienes conducen día a día Red Movilidad. Qué bonito. De hecho, en el seminario, el ministro Juan Carlos Muñoz contaba también esta anécdota de una persona en no sé qué comuna de Santiago, pero periférica, le decía, este es mi avioncito, ministro, es mi avioncito. Es muy bonito, pero ha sido una decisión, efectivamente, de autoridades de distinto color político que además deciden basar una decisión en la ciencia. Primero, en la evidencia científica interdisciplinaria, además, y por eso estaban los distintos ministerios relacionados, usted lo comentaba, Paola. Estamos con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. Y a propósito de la entrega del segundo reporte de electromovilidad que se entregó hace un par de semanas, y también de este seminario de electromovilidad de Latinoamérica que consolida a Santiago también como referente y protagonista en la región de la electromovilidad, del cambio hacia una electromovilidad. Y lo pensaba también porque en ese evento estuvo la ministra Gloria Hood, que contó esta anécdota de cómo ella decide el color y el diseño y que se la va a mostrar al presidente Piñera, y decía, yo llevaba la hojita doblada porque me encantó cómo habían quedado y no quería mostrársela porque si la mostraba me la iba a cambiar. Entonces le dice rápidamente, aquí sí van a quedar, y se vuelve, y el presidente Piñera le dice, bueno, tú no me lo quiso mostrar, Gloria. Le dice, no, porque si usted lo ve me lo va a cambiar. Y ese ejemplo, más la presencia, por ejemplo, del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena también, ¿no es cierto?, habla de cómo fueron decisiones que se fueron empujando gobierno a gobierno. Se ha puesto el énfasis en que esta es una política de Estado. Cambia ahora el gobierno también. En algún momento el presidente electo José Antonio Kast dijo que tenía dudas sobre el énfasis que se había puesto en los buses eléctricos. El nombre que se ha anunciado también de ministro, Luis de Grancho, ¿no es cierto?, ¿qué le parece a usted? ¿Cree que hay posibilidad de que efectivamente esto se siga entendiendo como una política de Estado? La verdad es que yo pienso que no hay vuelta atrás. O sea, la electromovilidad llegó para quedarse. La electromovilidad es una política de Estado reconocida internacionalmente. Nos hemos ganado numerosos premios de la UITP, también reconocimientos desde el propio gobierno regional, que también como gobierno de ciudad ha recibido estos galardones. La verdad es que yo tengo todo el optimismo, diría yo, por pensar que esta es una aposta que el próximo gobierno va a tomar y que solo va a avanzar. Y en ese sentido también creo que es muy conveniente que en general los ministros de transporte sean personas que son especialistas, que sepan del tema. Entiendo que hoy día no es el ánimo polemizar, sino construir. Y en la medida que eso ocurra, yo creo que quien va a ganar en definitiva van a ser las y los usuarios. Hoy día tenemos 5 millones de transacciones al día en red. Entonces, una persona no toma el bus, el metro, o anda en bicicleta o camina, sino que simplemente lo que le acomode más, lo que le sirva a ella para llegar a su lugar de destino. Entonces, aquí no hay que optar por un modo, hay que mejorarlos todos, y yo creo que eso ya se ha dado como política de Estado. Nosotros hemos querido compartir este espacio, además, tú lo mencionabas, con la exministra Gloria Hood, con el exministro Marcelo Mena, como una muestra de que así se construyen las políticas de Estado. Así que yo estoy muy optimista de que no vamos a retroceder, de que solo se va a avanzar, que obviamente vamos a tener más líneas de metro, y en buena hora que así sea. Nosotros anunciamos en su momento la línea 7, por ejemplo, y esperamos entonces que haya más líneas de metro, pero que también se entienda que el bus va a llegar a esos rincones donde el metro no llega, y muchas veces una persona va a preferir subirse a una bicicleta y luego conectar con el metro. Por eso importan los bici estacionamientos que hay en el metro, que también ha impulsado el gobierno regional. Entonces aquí hay un ecosistema en el cual solo podemos avanzar
avanzar y estoy muy, muy optimista de que va a seguir siendo así. Partimos con los datos, pero yo le quiero volver a preguntar sobre eso. No directamente, porque usted puede elegir cuál es el mensaje, pero si usted tuviera la oportunidad, si en este momento usted le está entregando la carpeta a las autoridades que van a venir, a la Dirección de Transporte Público Metropolitano y al nuevo ministro, ¿qué le diría en ese traspaso de mando? Primero, yo lo que ofrezco es no tener un traspaso. Aquí hay que tener muchas reuniones técnicas, hay que conformar equipos con la gente que sabe. Yo también quiero decir que el equipo que construimos en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, a buena parte yo no lo conocía. Son personas que estaban ahí, que hicieron carrera en el ministerio. A esas personas hay que potenciarlas, no solo en transporte, en todas las áreas. Y como mensaje claro, yo le diría que, primero, que ser servidor público es apasionante, es lo mejor, por lo menos que a mí me ha pasado en la vida, que busque los espacios para disfrutar eso también, pero porque sobre todo que haga un trabajo incansable por mejorar la movilidad de las personas. Yo creo que esa es la clave del éxito, fijar ahí las expectativas, fijar ahí las evaluaciones y que si es para construir, no solo cuente con todo el equipo que está ahí en el directorio, sino también cuente conmigo en el sentido de, desde la otra vereda, evidentemente, seguir construyendo un mejor transporte. Qué bueno. De hecho, compartir estos datos que se pueden encontrar en la página de la dtpm.cl/electromovilidad. Ahí está el segundo reporte que yo mencionaba. Algunos que incluso no alcanzaron a estar ahí o que son distintos, como el que presentó el académico Hugo Silva, que muestra cómo una investigación que se realiza ahí en la Universidad Católica arroja como resultado la disminución de enfermedades respiratorias, particularmente en niños y niñas en zonas donde dejaron de pasar buses diésel y entraron buses eléctricos. Muestra de cómo esto es un impacto para las y los usuarios en mejora de calidad de vida, pero también para la ciudad en su conjunto. Lo mismo que usted contaba, ¿no es cierto? La disminución de los ruidos de la ciudad. En el fondo, el estrés, salud mental, salud física, porque estamos hablando de respiración, de un mejor aire, de menos ruido, o sea, tantas cosas favorables. ¿Cuáles son los desafíos que quedan para la electromovilidad y que quizás se impulsen entonces en los próximos años? Primero, solo querría destacar a propósito de la mención del informe, Lucía, que las políticas públicas se construyen también y deben ser evaluadas y monitoreadas en forma permanente. Y por eso para nosotros tiene mucho valor este primer y segundo informe que hemos redactado en esta administración, porque es una forma de dejar un legado, pero un legado específico y concreto con datos e información. Y ojo que no está disponible solo para el próximo gobierno, sino para la academia, para quienes quieran aprender sobre la electromovilidad, cómo llevarla más a regiones. Entonces hay una hoja de ruta que está escrita, que está compartida. Y en ese informe también hay un dato muy importante que tiene que ver con la disminución de muertes. O sea, la incorporación de la electromovilidad nos ayuda a reducir las muertes precisamente por causas respiratorias, y esto fue evaluado por el Ministerio de Salud, que por primera vez incorpora ese dato, el informe de electromovilidad. Entonces, si tú me preguntas los desafíos siempre están, y en particular tienen que ver con seguir renovando las energías, contar con energías verdes. Nosotros vamos a probar la tecnología hidrógeno ahora en unos días más. Vamos a estar, tal como lo hicimos hace 8 años, probando los primeros buses eléctricos, probando los buses a hidrógeno. Creemos que eso es un paso responsable frente a las nuevas autoridades también. Por lo tanto, los desafíos son todos, pero los desafíos también es cómo encontrarnos en la ciudad. Con esta hermosa imagen que nos acompaña de Plaza ADN, esto tiene que ser nuestra ciudad. Tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de discusión, ¿por qué no? Pero un lugar donde todos pongamos metas claras y busquemos la forma de llegar a consenso y lograr alcanzarlo. Lo decíamos, el ruido. Yo hace poco me tocó estar en Río de Janeiro, llegué al aeropuerto, me tomé el bus como corresponde para probar el transporte público. Yo prácticamente no podía hablar con la persona que iba. No podía hablar porque el nivel de ruido en ese bus era impresionante. Hoy día los invito a llegar al aeropuerto Pudahuel, a tomar el servicio 555 o el 444, silencio, la posibilidad de conectar con el metro, una tarifa integrada. Entonces, eso es una muestra de lo que podemos hacer cuando hacemos de la ciudad un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de conversación. Así que los invito a aquellos quienes no han visto la electromovilidad a tomarse el bus, a ir, qué sé yo, a donde sea que vayan a ir un fin de semana, este domingo, por ejemplo, a hacerlo, a ver la ruta en nuestra red, a decirle a nuestros hijos. Yo a mi hijo les digo, vamos en el bus eléctrico, y alucinan en el bus eléctrico. Así que también los invito a vivir esa experiencia
a quienes aún no la han vivido porque vale la pena subirse a un bus eléctrico. Quiero hacer eso. De hecho, yo no conozco el bus eléctrico camino al aeropuerto. Quiero hacerlo precisamente porque uno se queda con... Yo hace 20 años era usuaria de micro, después hice lo que hace mucha gente, ¿no es cierto? Que subirse al auto y no bajarse nunca. He tenido cada cierto rato iniciativas, sobre todo cuando vengo a otras ciudades. Y cuando me ha tocado viajar a países con ciudades desarrolladas en las que uno camina mucho y se moviliza en transporte público mucho. Llego con ese incentivo y me dura un rato andar en transporte público, qué sé yo. Después vuelvo al auto y digo, tan sedentario además, como... Y es más económico el transporte público. Y la calidad de vida, uno se mueve más también, todo eso. Así que tengo ganas de probar esa ruta al aeropuerto y me acordaba a propósito de usted que dice revisar si viene o no viene el bus. Eso es algo que hace 10 años tampoco teníamos, como la confianza de saber a qué hora y cuándo va a pasar el bus. Y que se cumpliera, digamos, Claro. y que estuviera ahí. Y te doy otro dato. Hoy día tú puedes compartir tu viaje. Al igual que lo haces en las aplicaciones, puedes compartir tu viaje. Entonces, si tu hijo o tu hija se sube a un bus, tú puedes ver la ruta, ver dónde va, esperarlo en el paradero. Eso ha sido muy importante también para hacer un viaje más seguro. Así Claro. que planifica tu viaje también a través del celular. Y otro datito, tenemos las paradas nocturnas. Si en la noche tú sales y todo, y a lo mejor tu casa queda entre paradas, tú le puedes pedir al conductor, sea una mujer o sea un hombre, que se detenga entre paradas del sistema de transporte público. Todo eso para acercar, para tener una experiencia de viajes distinta. No, excelente. Felicitaciones por el trabajo que se ha hecho. Primero porque tuvo usted participación en el inicio del proyecto de electromovilidad en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo ha continuado en este gobierno. También por el trabajo que han hecho por relevar también la participación de autoridades de otros gobiernos precisamente para entender que esto es algo que se hace en función de las y los usuarios y de una mejor ciudad. Y esperamos, por supuesto, que se siga pudiendo avanzar en regiones donde ahí me imagino los desafíos también son otros, que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con lo disgregado que está el sistema también de las flotas, ¿no es cierto? Como que de repente ahí hay una persona que es dueña de un bus en alguna zona, entonces eso también son cosas que invitan a sentarse y con la academia, con la ciencia, con las empresas, como se ha hecho en este proyecto de política pública de la electromovilidad, poder seguir avanzando para que la electromovilidad llegue a más partes del país. Muchas gracias por esta conversación, Paola Tapia, y muchas gracias también a quienes nos acompañaron en este capítulo de Plaza ADN y a quienes nos ven a través del YouTube de Radio ADN. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.